De nuevo con ustedes aquí en Control Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos a otro economista que amablemente está llegando a un foro y nos visita aquí en el estudio, Ronald Balsa. Bueno, yo he participado en algunos foros que él ha dado también allá en Barquisimeto, algunos Fedecámara, otros por ahí, siempre lo sigo. Ronald Balsa es economista y profesor del UCAP, @Ronald Balsa G para que lo sigan con Z. Ronald, estábamos hablando en la primera parte de la entrevista sobre todo este nuevo sistema cambiario que se introdujo. Queríamos saber si tú ves si hay algún cambio, cuáles son y cómo afecta a la población y a la economía nacional. Bueno, pasaron 2 semanas desde que el presidente hizo este anuncio. Todavía no tenemos el convenio cambiario, hay que esperar hasta mañana para verlo, ¿no? Yo pienso que no ha habido cambios significativos. No sabemos cuál es la regla por la cual van a cambiar a ambos tipos de cambios que han sido establecidos. Lo único que notamos es que el gobierno insiste en mantener un sistema de cambio dual en términos del tipo de cambio oficial. Yo pienso que era una oportunidad para ir hacia la unificación, repensando cuál era la razón para tener 2 tipos de cambio. Si se dice que un tipo de cambio a 10 bolívares por dólar favorece a los importadores de alimentos y de medicinas a no subir los precios, habría sido preferible colocar el dólar a 200 y hacerles una transferencia de 190 bolívares, porque los costos no son solamente en dólares y porque con esos bolívares se pueden comprar dólares. Es decir, hay maneras de hacer los subsidios en bolívares, procurando una estabilidad cambiaria que debe comenzar por tener un único tipo de cambio oficial. Sin embargo, hacer eso tampoco hubiera sido suficiente, porque colocar el tipo de cambio en 200 es algo arbitrario desde mi punto de vista, porque nosotros no sabemos cuál es la oferta y demanda de dólares en nuestro país. El gobierno fija arbitrariamente el precio y hay un mercado paralelo en el cual ese precio se determina por una regla de cálculo. Es decir, que son 2 sistemas de cálculo distintos. Uno para el precio oficial, que es, como dices tú, señalado de dedo, no es la división de las reservas entre la masa monetaria, ni obedece a ningún cálculo, ni siquiera tiene que ver la demanda. Pero el otro obedece a también el dólar today, como lo conoce la gente, porque es el que le hacen caso, no sé por qué, pero todo el mundo le hace caso. Porque si yo monto una página Pensini Yesterday, nadie me para, pero ellos le están haciendo caso. No sé cuál es la diferencia. Bien, en principio, cuando el gobierno establece el 200, no sabemos cuál es el criterio que está usando. Cuando Dollar Today ha establecido tipos de cambio, al principio era, entre el año 2010 y el 2013, era la liquidez entre las reservas. Y allí hay una idea implícita. Si el gobierno decidiera acabar con el Banco Central, tomar las reservas y repartirlas, es decir, eliminar todos los depósitos en bolívares y sustituirlos por depósitos en dólares, pues ese sería el precio de referencia. Pero como no está planteado hacer eso, dividir la liquidez entre las reservas no te dice gran cosa. Ciertamente, si las reservas se reducen y la liquidez aumenta, uno ve que el bolívar se debilita. Perdón, Ronald, pero no ¿cuánto estaría ese cálculo ahorita? No sé si es el precio sombra de la divisa, no sé cómo estaría esa división. Eso es una fórmula, reservas internacionales entre masa monetaria o la liquidez. ¿Tienes idea? Ahorita no la tengo exacta, pero recuerdo haber escuchado que estaba cerca de 300. O sea que se podría hacer un aproximado. Sí, si pero se decide liquidar toda la reserva monetaria, entregarle a la gente bolívar por dólar, y eso es lo que quedaría. Pero eso no sería útil. En principio la dolarización nos causaría otro tipo de problema. Claro, es un ejercicio teórico. Exacto, pero fíjate tú que justamente el dólar Cúcuta acabó con esa posibilidad del ejercicio teórico, porque la liquidez dividida entre las reservas era lo que se usó hasta el año 2013. ¿Por qué en ese momento comienza a usarse el dólar Cúcuta? Porque Dollar Today publicaba 2 cifras que eran muy similares y en algún momento el dólar Cúcuta se disparó. Y la población que estaba observando ese precio prefirió adoptar el mayor de los 2 precios. ¿Y eso por qué? Porque esa es una pregunta muy importante. Yo diría que muchos de los que participaban en esas transacciones pensaban que iban a pagar caro porque luego iban a vender caro también. Eso es una sobresimplificación del problema. Si uno ve cómo funcionan las casas de cambio en Cúcuta, hay un precio para la venta y otro para la compra, un precio en efectivo y otro precio en transferencia. Y nosotros vemos que aquí Dollar Today se adoptó como un único precio y era el de transferencia. Además, y ni siquiera un bid y un ask como en todas partes, precio de compra, no hay spread, sino que el máximo es para todo el mundo. Y es una única referencia porque Dollar Today no vende divisas, sino que es un marcador. Ahora, exactamente. ¿Cómo se hace ese marcador? Bueno, con unos cálculos indirectos que no tienen nada que ver con la oferta y demanda de dólares en nuestro país. Por ejemplo, se ve cuánto cuesta un bolívar en pesos y se ve cuánto costaría un dólar en pesos.
Y con eso se hace un cálculo como si quien quisiera comprar dólares Tiene que tuviera comprar que pesos pasar y cambiarlo a dólares. Y eso no tiene por qué ser así. Si lo vemos, el precio del dólar en pesos no depende para nada de la oferta y demanda de dólares en nuestro país, sino en Colombia. En cambio, el precio del bolívar en pesos sí depende de lo que pueda estar sucediendo en la frontera. Allí el hecho de que haya una economía subterránea, que haya precios controlados, que la demanda de bolívares no aumente por esos precios controlados al mismo ritmo que aumenta la oferta, ha ido generando un mercado que ha terminado siendo muy, muy lucrativo para quienes puedan estar metidos en esa actividad, pero muy empobrecedor para el resto del país. Ronald, si el gobierno decía, bueno, Antra ha intentado demandar a Dollar Today, la primera demanda falló, no sé si creo que está en proceso de volverlo a demandar. Si desapareciera Dollar Today, ¿desaparecía el problema? ¿Cómo piensas tú como economista? Para nada, es que efectivamente te pongo el caso, Macri eliminó el cepo y el dólar blue sigue siendo una referencia. Incluso en algunos casos el dólar oficial es más caro que el dólar blue. En otros casos se hace la comparación y se hace la pregunta, termina siendo como un termómetro de la efectividad de la política monetaria en términos de venta de reserva o incluso de tasas de interés. Es decir, eliminar Dollar Today como página, primero ha probado ser imposible en términos técnicos, ¿no? Y segundo es inútil, porque esa es una referencia observada por mucha gente. Es como decir, el Dow Jones, si yo lo elimino, no es que la bolsa va a subir o bajar en los Estados Unidos, ni es culpable de lo que sucede en Wall Street, ¿no? Exacto, pero la pregunta entonces es cómo influir sobre Dollar Today. Okay. ¿Qué harías tú como ministro si fueras ministro de Finanzas? Se ríe. Bien, lo que yo le recomendaría a un ministro, por ejemplo, sería algo como esto. O sea, el precio del bolívar tiene que subir en la frontera. Lo primero es reconocer que en la frontera hay un mercado de bolívares. El aumento de los precios controlados debería tener una incidencia sobre eso. Pero el Banco Central también podría comprar bolívares en la frontera, encarecer el bolívar en la frontera y por esa vía del cálculo indirecto que todo el mundo observa, bajar el precio del paralelo. Eso no resuelve ningún problema en términos de disponibilidad de divisas ni de disciplina fiscal. Si no se hace eso, bajar el precio que todo el mundo observa puede dar eso que llaman una tranquilidad temporal, para ponerlo en estos términos. O sea, por eso es tan necesario que además de bajar el paralelo, se pueda inmediatamente tener un arreglo fiscal, una revisión del presupuesto, que haga notar que bueno, va a haber disciplina en el futuro y que eso sea creíble. Sí. Y eso no lo tenemos. Tengo que preguntarte porque el Banco Central de Venezuela es un ente muy importante para nosotros y para todos los venezolanos y de hecho economías como la que está viviendo Venezuela con hiperinflación, yo sé que es una discusión teórica si la tenemos o no, pero todos la sentimos en el bolsillo y es una altísima inflación. Y los países que han salido de eso es porque le han devuelto la autonomía al Banco Central. Pero la última ley del Banco Central que se aprobó en diciembre por la habilitante, aunque se publicó en enero y está cuestionada, le quita cualquier tipo de poder. No pueden, ni siquiera tienen el deber de publicar cifras, pueden poner un corralito, pueden expropiar, entre otras cosas. ¿Cómo ves tú esta nueva ley del Banco Central? Si nos ayuda, no nos ayuda, sería bueno que volviera a tener su autonomía el Banco Central para ayudar a bajar ese paralelo. Bueno, en primer lugar, con respecto a lo de la hiperinflación, yo siempre temo el uso del término porque la solución a las hiperinflaciones en muchos países se atribuye a medidas de shock. O sea, medidas que son el levantamiento súbito de controles, recortes inmediatos de gasto, y eso resta posibilidades de tomar medidas de protección a la población. Yo sí pienso que es una inflación muy severa y que sin autonomía del Banco Central y sin disciplina fiscal es imposible de corregir. La Asamblea acaba de reformar nuevamente esa ley. Todavía es una reforma muy parcial que no toca temas como las reservas excedentarias y el Fonden, de un modo explícito. Eso queda para más adelante. ¿Pero qué reformó la Asamblea? La forma de nombrar al directorio, por ejemplo. Y eso da, y la posibilidad de pedirle al directorio que rinda cuenta de sus actividades, que es algo que en la ley anterior se había eliminado. Y también el tema de la provisión de información pública, que es algo esencial. Se reitera que el Banco Central no puede hacer financiamiento monetario de déficit fiscal. Y eso pasa a ser algo muy importante. Pero resulta que todo lo que el gobierno está haciendo en este momento
lo hace sin haber reconocido esa reforma de la ley que tenemos actualmente y en un estado de excepción, en el que se escuda para no rendir cuentas y para poder hacer requerimientos a la actividad privada en condiciones que todavía no conocemos. Eso lo que hace es empeorar la situación en la que actualmente estamos. Ronald, tenemos que ir a una pausa. Al regreso vamos a compartir con tu colega Víctor a ver puntos en común y no común sobre esta situación económica que vive Venezuela. Ronald Balsa, economista y profesor de UCAP, @RonaldBalsaG, para que lo sigan en Twitter.